Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a explorar la compatibilidad entre dos Virgo. Veremos cómo interactúan estos dos signos en diversas áreas de la vida, en una relación amorosa, en el entorno familiar, en la amistad y en el trabajo. También profundizaremos en cómo se complementan o desafían en aspectos como los viajes y las finanzas, así que quédate con nosotros para descubrirlo. Virgo, un signo de tierra, es conocido por su pragmatismo, su atención al detalle y su enfoque en la perfección. Regido por Mercurio, Virgo es un signo analítico que busca la eficiencia y la mejora constante. En cuanto a compatibilidad, dos Virgo pueden encontrar un terreno común en su amor por el orden y la organización, pero también pueden enfrentarse a desafíos relacionados con su tendencia a la crítica y la perfección. En esta serie exploraremos cómo estos dos Virgo se entienden en diversos contextos. Cuando dos Virgos se encuentran en una relación amorosa, la conexión emocional puede ser profunda, aunque algo reservada al principio. Ambos valoran la seguridad emocional, pero pueden tener dificultades para expresar sus sentimientos de manera abierta. Virgo tiende a ser un signo más introspectivo, prefiriendo mostrar su afecto a través de acciones prácticas más que a través de grandes gestos emocionales. Por ejemplo, uno de los Virgo podría expresar su cariño al cuidar de los detalles del día a día, como asegurarse de que el otro esté cómodo y bien alimentado. Este tipo de cuidado puede ser el lenguaje de amor de Virgo, pero si el otro no lo percibe de esa manera, podría haber un malentendido emocional. En su relación, ambos Virgos se comprenden en cuanto a la necesidad de organización, lo que puede generar una atmósfera tranquila y confiable. Sin embargo, a veces esta tendencia a la crítica y a la búsqueda de la perfección puede generar tensiones si ambos tratan de imponer sus estándares elevados sobre el otro. Si uno de los Virgo no siente que el otro está cumpliendo con sus expectativas, la relación podría volverse un terreno de constante evaluación y corrección. En términos de comunicación, ambos Virgo tienen un enfoque analítico y detallado. Les gusta expresar sus pensamientos de manera precisa, lo que puede llevar a una relación en la que ambos se sientan cómodos compartiendo ideas y soluciones prácticas. Sin embargo, su forma de mostrar afecto podría no ser tan efusiva como la de otros signos. En lugar de palabras dulces o gestos románticos, los Virgo se demostrarán su amor a través de pequeños actos de servicio y cuidado mutuo. La dificultad puede surgir cuando uno de los Virgo desea más expresión emocional directa o gestos de cariño más visibles. Si uno de ellos busca mayor espontaneidad y la otra parte se siente incómoda con este tipo de demostraciones, la relación podría entrar en una fase de malentendidos. Es crucial que ambos aprendan a comunicarse sobre sus necesidades emocionales, ya que la tendencia de Virgo a ser reservado o a evitar la confrontación puede hacer que las preocupaciones se acumulen en lugar de resolverse. La compatibilidad sexual entre dos Virgo puede ser armoniosa, pero también requiere un enfoque detallado y meticuloso. Virgo es un signo que disfruta de la sensualidad en la intimidad, prestando atención a las necesidades del otro y buscando siempre una experiencia placentera y funcional. Sin embargo, la naturaleza analítica de Virgo también puede hacer que la relación sexual se perciba como algo práctico o demasiado centrado en la perfección, lo que podría generar tensión si alguno de los dos desea una mayor espontaneidad o menos control sobre los detalles. Por ejemplo, uno de los Virgo podría estar más enfocado en los aspectos físicos y en cómo hacer que la experiencia sea lo más cómoda y placentera posible, mientras que el otro podría desear un enfoque más relajado o menos planeado. Esta diferencia en las expectativas puede crear una dinámica en la que ambos intentan complacer al otro, pero a veces el exceso de atención a los detalles
puede quitar algo de la chispa o la pasión que ambos buscan en su relación íntima. En una relación familiar, dos Virgos tienden a enfocarse en el orden, la organización y la eficiencia. Como padres, hijos o hermanos, los Virgo pueden ser increíblemente responsables y atentos, siempre preocupados por el bienestar de los demás. Si son padres, ambos tienden a ser prácticos y disciplinados, buscando garantizar que sus hijos tengan un entorno estable y saludable. La educación y la formación en valores importantes para ellos, como la responsabilidad y el respeto, son cruciales. Por ejemplo, como madre y padre, ambos podrían ser muy estructurados, con una rutina diaria bien establecida para los niños. Desde la hora de la comida hasta las actividades extracurriculares, todo estaría planificado con antelación para maximizar el bienestar de la familia. Sin embargo, también puede haber tensiones si ambos se sienten demasiado rígidos en sus métodos, ya que pueden ser excesivamente críticos entre sí o dudar de las decisiones del otro, lo que puede generar estrés en situaciones familiares. Cuando se trata de apoyo mutuo, un Virgo con Virgo es muy capaz de proveer estabilidad emocional en tiempos de crisis, pero su tendencia a analizar y buscar perfección puede hacer que se frustren si el otro no está cumpliendo con las expectativas. Los conflictos podrían surgir si uno de ellos siente que el otro está siendo demasiado crítico o exigente, ya que ambos son perfeccionistas por naturaleza. Como amigos, dos Virgos comparten una profunda lealtad y aprecio por los detalles. Son los amigos que siempre están dispuestos a ayudar, ya sea con consejos prácticos o con apoyo logístico. Les gusta compartir intereses comunes, especialmente aquellos relacionados con el aprendizaje y la mejora personal. Podrían disfrutar de actividades que involucren organización o análisis, como planificar un evento, hacer ejercicio juntos o simplemente conversar sobre temas que los desafíen intelectualmente. Por ejemplo, podrías encontrarte con dos amigos Virgo pasando horas organizando un viaje juntos, asegurándose de que cada detalle esté perfectamente planificado y coordinado. A pesar de sus similitudes, los Virgos también tienen una tendencia a ser críticos, lo que puede generar tensiones en la amistad si ambos intentan corregirse mutuamente en exceso o no se sienten apreciados por sus esfuerzos. En cuanto a la lealtad y confianza, los Virgos son muy comprometidos con sus amigos y lo demuestran con acciones más que con palabras. Su forma de apoyarse es práctica. Si uno necesita ayuda con algo, el otro estará ahí para brindar su asistencia sin dudarlo. Sin embargo, es importante que aprendan a ser menos autocríticos entre sí y a aceptar que no todo tiene que ser perfecto para mantener una amistad sana. En el entorno laboral, los Virgos pueden formar un equipo altamente eficiente y productivo. Son meticulosos, detallistas y tienen una ética de trabajo ejemplar. Se sienten cómodos trabajando en proyectos que requieren organización y análisis detallado. Como compañeros de trabajo, tienden a complementarse perfectamente, con cada uno asumiendo roles específicos para garantizar que el trabajo se realice de manera impecable. En un equipo, un Virgo podría encargarse de la planificación y la estructura del proyecto, mientras que el otro se enfocaría en la implementación y supervisión de la calidad. Ambos compartirían la misma orientación hacia la perfección, pero también podrían entrar en conflicto si ambos son demasiado críticos o perfeccionistas, lo que podría ralentizar el progreso del trabajo. La productividad entre dos Virgos es alta, pero podrían enfrentar desafíos si uno de ellos no está dispuesto a flexibilizar su enfoque o si se vuelven demasiado obsesionados con los detalles. Un conflicto podría surgir si uno siente que el otro está tomando demasiado tiempo para llegar a una conclusión o no está cumpliendo con los estándares de calidad. Para mejorar su relación laboral, los Virgos deben aprender a balancear su deseo de perfección
con la necesidad de avanzar y tomar decisiones de manera más rápida y flexible. Ahora que hemos analizado cómo se relacionan Virgo y Virgo en otros aspectos, pasemos a ver cómo se comportan en proyectos creativos y en la resolución de conflictos. Cuando dos Virgos se unen en proyectos creativos, su colaboración puede ser increíblemente eficaz, pero también puede estar marcada por algunos desafíos. Ambos tienden a ser detallistas, prácticos y meticulosos, lo que les permite trabajar bien juntos en tareas que requieren precisión. Sin embargo, pueden carecer de la espontaneidad necesaria para ideas radicalmente innovadoras, aunque, en su lugar, se enfocan en la mejora continua de lo que ya está en marcha. Por ejemplo, si Virgo y Virgo están trabajando en un proyecto de diseño gráfico, ambos podrían ser muy cuidadosos con los detalles, asegurándose de que cada línea, color y tipografía esté perfectamente alineada. Uno podría proponer una base sólida para el proyecto, mientras que el otro se encargaría de los pequeños ajustes, buscando mejorar constantemente el resultado final. Esta sinergia puede dar lugar a un producto final impecable, donde cada aspecto está bien pensado. No obstante, un punto de conflicto puede surgir cuando ambos Virgo se centran demasiado en la perfección y se muestran reacios a tomar riesgos creativos. Por ejemplo, uno podría sentirse frustrado si el otro quiere perfeccionar constantemente algo que ya está suficientemente bueno, lo que puede llevar a retrasos innecesarios. En estos casos, es crucial que ambos reconozcan la importancia de equilibrar la precisión con la flexibilidad para permitir el flujo creativo. La clave para una colaboración exitosa entre Virgo y Virgo radica en su habilidad para combinar su atención al detalle con la capacidad de aceptar que, a veces, un resultado perfecto puede ser menos importante que cumplir con plazos o explorar nuevas ideas. En cuanto a la resolución de conflictos, Virgo tiende a ser muy analítico y busca soluciones prácticas a los problemas. Sin embargo, cuando se encuentran dos Virgo, es posible que ambos se inclinen por un enfoque excesivamente lógico y objetivo, sin dejar espacio para expresar emociones o asumir una perspectiva más humana. Por ejemplo, si ambos Virgo tienen un desacuerdo sobre un aspecto del trabajo, podrían discutir minuciosamente los detalles y las posibles soluciones sin llegar a un acuerdo. Ambos pueden enfocarse en los hechos y datos, pero si no se toman el tiempo para escuchar las preocupaciones emocionales o personales del otro, la situación podría volverse tensa y más difícil de resolver. El conflicto también puede surgir si uno de ellos siente que el otro es demasiado crítico. Como ambos tienen una naturaleza perfeccionista, es fácil que ambos se critiquen mutuamente, lo que puede generar sentimientos de frustración. En estos casos, es fundamental que cada Virgo se detenga a reflexionar sobre las necesidades emocionales del otro y busque un compromiso. Por ejemplo, si uno de los Virgo propone un cambio y el otro se resiste, ambos deben recordar que, aunque se valore mucho la precisión, también es importante escuchar y ceder cuando sea necesario. El Virgo que siente que su punto de vista no es apreciado puede necesitar un poco más de comprensión y paciencia, mientras que el otro debe aprender a ser menos inflexible. Cuando se resuelven conflictos, la clave entre dos Virgo es reconocer que la perfección no siempre es el objetivo final y que la flexibilidad y la comunicación emocional también son esenciales para mantener una relación equilibrada y exitosa. Cuando se trata de viajes o aventuras, la compatibilidad entre Virgo y Virgo puede ser excelente, ya que ambos comparten un enfoque detallado y planificado, lo que les permite disfrutar de una experiencia bien organizada. Virgo, un signo de tierra, tiende a buscar estabilidad y seguridad, por lo que ambos se sentirán cómodos con itinerarios bien estructurados. Se puede suponer
que planean con antelación el viaje, investigando todos los destinos posibles, haciendo listas de lo que deben llevar y asegurándose de que todo esté bajo control. Si ambos están de acuerdo, pueden disfrutar de un viaje perfectamente planificado, donde cada actividad esté meticulosamente organizada y se maximicen los tiempos de descanso. Sin embargo, un desafío puede surgir si uno de los Virgos se siente demasiado restringido por la planificación excesiva, mientras que el otro prefiere un enfoque más estructurado. Por ejemplo, si uno de ellos desea agregar una parada inesperada o explorar algo fuera del itinerario, el otro podría sentir que eso es una pérdida de tiempo o que rompe con la eficiencia del plan. La clave para resolver esto es que ambos reconozcan que, aunque la planificación es importante, también es fundamental tener algo de flexibilidad para adaptarse a nuevas experiencias, lo que puede llevar a ambos a disfrutar de la aventura sin sentirse agobiados. En cuanto a la relación económica, Virgo con Virgo se encuentra en una excelente posición para manejar las finanzas de manera eficaz. Ambos valoran la organización, la estabilidad y el control de sus recursos, lo que les permite compartir un enfoque muy práctico y prudente sobre el dinero. En pareja, pueden colaborar muy bien a la hora de gestionar su economía, estableciendo presupuestos y ahorrando para proyectos a largo plazo. Ninguno de los dos suele ser impulsivo con el dinero, por lo que pueden asegurarse de tener un flujo constante de ahorros mientras mantienen un control firme sobre sus gastos. En el contexto de una amistad, Virgo puede ser muy generoso cuando se trata de ofrecer apoyo financiero, pero siempre de una manera que sea equilibrada y racional. Cada uno de ellos probablemente evaluará la situación de manera lógica, decidiendo si es apropiado ofrecer ayuda y bajo qué condiciones. En el trabajo, Virgo con Virgo puede ser un excelente equipo para manejar la economía de un proyecto o negocio. Ambos valoran la eficiencia y el orden y pueden colaborar para crear un plan financiero bien estructurado, asegurando que todos los recursos se distribuyan adecuadamente para lograr el éxito económico. No obstante, los conflictos pueden surgir si uno de los Virgos se siente que el otro está siendo demasiado meticuloso o controlando demasiado las decisiones económicas, lo que podría crear tensiones si se sienten limitados. Para manejar estas diferencias, es importante que ambos aprendan a confiar más en el juicio del otro y a ser más flexibles en las decisiones financieras, equilibrando su enfoque racional con un poco de espacio para disfrutar de los frutos de su trabajo. Juntos, pueden formar una asociación financiera sólida y eficaz, en la que la prudencia y la planificación les proporcionen estabilidad y éxito. La relación entre Virgo y Virgo tiene el potencial de ser muy exitosa, ya que ambos comparten una visión del mundo basada en la organización, la eficiencia y la practicidad. Su compatibilidad se ve reflejada en su enfoque meticuloso hacia la vida, desde las actividades cotidianas hasta la forma en que abordan sus metas y relaciones. En el amor, la familia, la amistad y el trabajo, su habilidad para mantener las cosas ordenadas y bien estructuradas puede llevarlos a una conexión profunda y duradera. No obstante, también es importante que ambos reconozcan que a veces su necesidad de perfección puede generar tensiones y deben aprender a ser más flexibles y a aceptar las imperfecciones tanto en ellos como en el otro. En cuanto a consejos para mejorar la relación, es fundamental que Virgo con Virgo practiquen la comunicación abierta y honesta. Ambos deben hacer un esfuerzo por no caer en la rutina de la crítica constante y, en su lugar, enfocarse en el apoyo mutuo y la apreciación de las cualidades de cada uno. También es útil que se tomen el tiempo para relajarse y disfrutar de la vida sin sentirse obligados a controlar cada detalle. En la amistad o el trabajo, su habilidad para colaborar de manera efectiva puede ser su mayor fortaleza
siempre y cuando respeten las decisiones y opiniones del otro, buscando el equilibrio entre organización y flexibilidad. Aprovechar sus fortalezas en la planificación y la gestión mientras abordan sus puntos débiles relacionados con el exceso de crítica o la necesidad de control les permitirá tener relaciones más armoniosas y satisfactorias. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!